Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el horno eléctrico de Elliot con una capacidad de 10 litros. ¿Será que estos hornos eléctricos son una buena opción? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. En el lateral de la caja nos indicará que esta marca Elliot es de industria italiana. También nos indicará que es multifuncional y además tendremos un temporizador de 60 minutos con un timbre. También tendremos el interior con revestimiento galvanizado y la temperatura de cocción será ajustable desde los 100 grados centígrados hasta los 250. Además vendrá incluida la bandeja de hornear junto con una rejilla de acero inoxidable. También nos indicará que tendrá un ahorro de energía, puesto que la potencia máxima es de 750 watts. Pero una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. ¿Y eso? Finalmente la tengo desmontada y como podemos ver simplemente nos vendrá con las bandejas, una normal y la otra tipo rejilla, además que también nos vendrá con unas pinzas de acero. Este modelo también contará con una puerta de vidrio para que podamos ver la cocción de los alimentos. También podremos observar de que este será el modelo con dos resistencias, las cuales calentarán o hornearán los alimentos. Tendremos tanto en la parte superior como en la inferior, ya que hay modelos más económicos que solo cuentan con una resistencia en la parte inferior. También contaremos con dos perillas analógicas con las cuales podremos ir regulando la temperatura como el tiempo de cocción, además de un foco que iluminará en color rojo cuando el horno esté activado. También podremos observar que el cable es de muy buena calidad, ya que maneja altos voltajes. Si están buscando un horno eléctrico, les recomiendo que busquen los modelos que tengan dos resistencias, en la parte superior como en la parte inferior, para que así los alimentos o lo que vayamos a meter al horno tenga una muy buena cocción. En esta presentación de 10 litros, debo decirles que el tamaño es bastante compacto, pero también podremos encontrar versiones de hasta 20 litros. Como veremos, la verdad es que este horno es súper liviano, ya que se lo logra levantar con una mano sin ningún problema y toda la parte del cuerpo será de acero inoxidable. También contaremos con unas patitas, las cuales alejarán el horno de la base o de la mesa, para que así esta no se arruine o no se derrita. Eso es ser bárbaro. En la parte de atrás nos encontraremos con un sticker, el cual nos indicará que el modelo es el LT1100. Además también nos encontraremos con una patita o un tope, la cual evitará que el horno choque con la pared o con el mueble de atrás, porque la verdad es que todo el borde del horno, o mejor dicho todo el cuerpo del horno, calentará. Como pueden apreciar, aquí tienen su advertencia de que no debemos tocar ni siquiera la parte exterior del horno mientras este esté trabajando. La diferencia entre este horno eléctrico y un microondas es que este horno funcionará como si fuese el horno de la cocina, es decir que aquí podrías llegar a hornear queques, panes y otras cosas, por lo cual digamos si metes un pan, este saldrá completamente seco y crujiente, como si fuese recién horneado. En cambio, si metes un pan al microondas, verás que este sale medio remojado o húmedo, ya que este, como todo horno, secará los alimentos, mientras que el microondas los humedecerá. Así que vendrían a ser dos cosas diferentes, o al menos con diferentes objetivos. Pero volviendo al hornito, como pueden apreciar, al momento de encenderlo, su luz de power se iluminará. El apagado será automático en cuanto el temporizador llegue a 0, pero igual si nuestro alimento ya está cocinado y no queremos que se queme, simplemente podremos sacar el alimento del horno o simplemente desenchufar el horno. Sí. Debo decirles que existe una inmensa variedad en estos hornos con diferentes marcas, diferentes capacidades y además diferentes controles. Pero el fin de este video es ver si sirven estos hornos eléctricos, para lo cual vamos a hornear un delicioso queque de naranja. Si quieren que suba la receta en un video, déjenmelo saber en los comentarios. Para que este video tenga todos los ingredientes, papi. Para lo cual usaré estas bandejitas para hornear que, ojo, no vienen incluidos dentro de la caja, al menos de este horno, por lo cual tendrían que adquirirlo por separado, pero las medidas son de 12 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, y ese le hará a cualquier horno con una capacidad de 10 litros. Pero ahora vamos a colocarlo a nuestro hornito para ver si en realidad llega a hornear de la manera correcta. Y la dejaremos en 180 grados por aproximadamente 30 minutos.
Debo mencionarles también que en ciertas ocasiones cuando logré poner la temperatura a máximo, es decir a 250 grados centígrados, logré observar en oscuridad que las resistencias se tornaban en color rojo. Y esto está muy bien, no es que tenga nada de malo, simplemente que ahí podremos ver las altas temperaturas que manejan estos hornitos a pesar de ser eléctricos y tener un consumo de tan solo 750 watts. Como pudieron ver, el queque de naranja ya se logró elevar y la verdad es que ya está tomando un color bastante doradito, por lo cual yo diría que al menos este queque ya está cocido. Pero ahora vayamos a poner un segundo queque para ver el rendimiento de este hornito con tiempos prolongados de cocción. Y para ello vamos a meter otra bandeja con masa cruda de queque y lo vamos a colocar igual a 180 grados durante aproximadamente otros 30 minutos. Y vamos a adelantar la velocidad del video para que lo veamos en cámara rápida cómo se va preparando este delicioso queque de naranja. Unos momentos después. Y atención, podemos ir viendo cómo en esta parte la masa se irá levantando y también irá tomando un color muy agradable. En cuanto al hornito, la verdad es que funciona sin ningún problema, no hace ninguna clase de ruido extraño, sino que es muy silencioso. Y lo mejor de todo es que gracias a su tapa de vidrio podremos ir observando la cocción de nuestros alimentos, para que en el caso de que se esté quemando o cualquier otra cosa, simplemente desconectemos el hornito o quitemos nuestra comida. Debo mencionarles que también hemos preparado la receta de rollo de queso y nos ha quedado muy bien usando este mismo hornito. Y la verdad es que en cuanto a consumo energético, el consumo es bastante aceptable, ya que al menos en esta marca y modelo es de tan solo 750 watts. Colocando lógicamente el horno en 250 grados, pero en este caso estaría consumiendo aproximadamente unos 300 watts. Y como ven es más que suficiente para, por ejemplo, hacer este tipo de queques de naranja o rollos de queso. Ahora, como pueden observar, la comida ya está, pero el temporizador sigue, así que lo desconectamos y no habrá ningún problema. Y finalmente aquí ya tendremos el resultado, nuestros dos queques de naranja. Y la verdad es que tienen una pinta muy buena. Las cosas como son. Y como vemos está muy bien cocido, incluso en la parte de adentro. No tendremos ningún problema con que no haya cocido bien o la parte del centro esté cruda, sino que la cocción es totalmente uniforme. Y lo bueno es que la masa nos quedará con una muy buena consistencia esponjosa y no estará húmeda como si por ejemplo lo hubiésemos hecho con un microondas. Y al momento de probarlos, wow, la verdad es que debo decirles que sabe muy bien, ya que es bastante esponjosito, suave y con un sabor muy fuerte a naranja. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este hornito. En cuanto a los puntos positivos, nos encontraremos con el tamaño, lo fácil de usar y la efectividad de estos hornitos, ya que como pueden apreciar puedes preparar literalmente todas tus recetas sin ningún problema. Y en cuanto a los puntos negativos, la verdad es que no le encontré ninguno, por lo cual yo le daría a este hornito una calificación de 10 de 10. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.